Buenos días, compañeros. ¿Me escuchan bien? Buen día, ingeniero, sí se le escucha bien. Muchas gracias. Bien, así como habíamos planificado, hoy día vamos a dar inicio a un nuevo capítulo, que sería el capítulo 3, titulado Espacios Vectoriales. Entonces, introducimos a los mismos sabiendo que ahora analizamos este tipo de cuaternas, ¿no? Donde tenemos un conjunto B cualquiera y sobre él hacemos operaciones internas con respecto a la suma. Y sobre él también hacemos operaciones externas con respecto al producto, pero por una constante que pertenece a los números reales. Eso significa esta simbología. En algunos textos lo van a ver de esa manera, o en algunos otros le van a poner un círculo a este signo más y un círculo a este producto para diferenciar de alguna forma y poder informar al que está leyendo que esto se trata de espacios vectoriales, ¿no? Entonces, por definición, nosotros sabemos que un conjunto cualquiera, o sea, un conjunto B, si cumple con 10 axiomas, los que vamos a mencionar ahora, 5 con respecto a la operación suma y 5 con respecto a la operación producto, a ese conjunto se lo considera un espacio vectorial, ¿no? Si ese conjunto no cumpliera cualquiera de estas axiomas, entonces no sería considerado un espacio vectorial, sino un conjunto común y corriente, pero no tiene ese rango, ese grado especial de ser un espacio vectorial. Entonces, ¿de qué se trata esas propiedades que mencionamos acá o esos axiomas? Existen, como les decía, las operaciones de suma dentro de este conjunto. O sea, si yo hago, por ejemplo, en términos de diagramas de Venn al conjunto lo grafico, esta operación suma indica que yo debo sumar elementos de este conjunto y todos los resultados tienen que salir dentro del conjunto, no pueden salir por fuera. O sea, ¿a eso a qué se refiere? Que mantengan su formato, ¿no? O sea, que mantengan su esencia, que no salgan fuera de ese contexto. Eso es lo que indica esta simbología. Entonces, la primera importante en este caso, el primer axioma importante es la clausura para la suma o el cierre o cerradura para la adición, dicen algunos otros textos. Sigue diciendo lo mismo, ¿no? Y ¿qué dice este axioma? Que si yo sumo dos elementos de este conjunto, el resultado de haber sumado estos dos tiene que estar dentro del mismo conjunto, lo que está remarcado en color verde. En términos prácticos, ¿cómo haría este razonamiento? Si yo, por ejemplo, agarro una cesta de naranjas, ¿sí? Una cesta de naranjas, y agarro dentro de la cesta, esa cesta va a ser mi conjunto B. Agarro dentro de la cesta dos naranjas, al sumar esas dos naranjas, al unir esas dos naranjas, no me puede dar una sandía, ¿no? Si me diera una sandía, estaría saliendo fuera de la cesta y no se cumpliría la clausura para la suma. Debería darme también una naranja, obviamente de mayor volumen, pero que esté dentro de este conjunto. De eso se trata la clausura para la suma. Y una vez que hemos logrado garantizar esta propiedad, o sea, el cumplimiento de este axioma, ya estos cuatro restantes con referencia a la suma cumplen por inercia, o sea, siempre va a cumplir. Pero si es que esta clausura para la suma no se cumpliera, entonces puede que se cumpla la conmutatividad, puede que no se cumpla la existencia del neutro y así sucesivamente. Habría que probar cada uno de los casos para ver cuáles cumplen y cuáles no. Eso va a pasar cuando la clausura no se cumpla. Y obviamente nosotros estamos demostrando si un conjunto es espacio vectorial o no. Entonces, dicho esto, yo, ¿qué debo recordar en este caso para poder resolver este tipo de ejercicios? Es más, caminando un poquito más, si en mi examen entrara un ejercicio con el enunciado de espacio vectorial, yo debería dejar ese ejercicio para el último. Siempre atacar los otros que son generalmente más cortos en este segundo parcial, ya que este espacio vectorial, al tener que demostrar 10 axiomas,
se vuelve como si tuvieran 10 ejercicios, ¿no? En demostración. Entonces su proceso ya es un poco largo. Entonces, por estrategia, yo siempre debería este tipo de problemas hacerlo al último. Y obviamente al último es hasta donde me alcance el tiempo, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo pensaría si es que tuviera que resolver un examen y en el cual estuviera inmerso una pregunta de este tipo, ¿no? Ahora, como les decía, cumple la clausura para la suma y estas otras van a cumplir por inercia. Estamos hablando de la conmutatividad, de la asociatividad, la existencia del neutro y la existencia del inverso. Todo en la suma o en la adición. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, de esto yo tengo que recordar siempre, porque no siempre me van a dar vectores, y estos vectores son esos vectores que conocíamos en física, pero ya no en ese contexto gráfico, ¿no? Obviamente tienen módulo, tienen dirección y más, pero este más que todo analítico, de demostración, de componentes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no siempre van a ser vectores, puede ser un conjunto de matrices, puede ser un conjunto de polinomios, puede ser un conjunto de funciones continuas en un intervalo dado, ligado al cálculo diferencial y más. Entonces, lo que yo debo recordar es el nombre del axioma y su condición. Eso sí debo recordar de memoria. Y esto se va a poder modificar al contexto, al problema que yo esté analizando. Entonces, en la clausura para la suma yo debo decir que si agarro dos elementos, ese resultado tiene que pertenecer al mismo conjunto. En la conmutatividad, si yo puedo sumar x más y, al revés, también debería ser igual. En la asociatividad, si yo puedo sumar un primero más un segundo, y a ese resultado parcial le sumo un tercero, debe ser igual a sumar un primero con la suma parcial de un segundo más un tercero. Eso sí o sí debo recordar. Aquí es importante, por eso remarco con un bien. Siempre primero va la existencia del neutro, no así la existencia del inverso, porque esta existencia del neutro se anida en la existencia del inverso para su demostración. Entonces, la existencia de un neutro en la adición, ¿qué dice? Que si yo tengo un elemento X de este conjunto y sumo a alguien que no conozco, ¿no? Por eso la existencia del neutro. O viceversa, ese alguien que no conozco por un vector que está aquí dentro del conjunto y me da ese vector que está aquí dentro del conjunto, entonces estaría demostrando la existencia del neutro. Esta triple igualdad obviamente no la utilizo así como está. Puedo utilizar esta primera parte con esta tercera o bien esta segunda con esta tercera, ¿sí? Es indistinto, pero aquí sí se cumple la conmutatividad y más, que ya había demostrado dos pasos antes, pero debo recordar, aquí debo encontrar cómo será el neutro de este conjunto. ¿Qué característica, qué esencia tendrá ese neutro de este conjunto? Eso es lo que me está diciendo acá. Y una vez que he encontrado ese neutro, ahora yo con ese neutro puedo demostrar la existencia del inverso. ¿Por qué? Porque si yo sumo un vector X de este conjunto, más uno que no conozco todavía, por eso la existencia del inverso, un X', este X' no en el sentido de derivada, ¿no ves? Sino una notación diferente a la original, ¿sí? O viceversa, debe darme ese elemento neutro que he demostrado en el anterior procedimiento. Pero si yo quiero demostrar primero la existencia del inverso, miren, aquí tendría una ecuación con dos incógnitas y nunca lo podría hacer, ¿verdad? Si yo primero demuestro el neutro, entonces aquí tendría una ecuación con una sola incógnita que sería X'. Entonces, por eso se razona de esa manera. Y ustedes para la siguiente clase del lunes, o bueno, ya vamos a estar en otro subtítulo, pero para encarar problemas de este tipo, la recomendación es que aprendan el nombre y su condición, el nombre y su condición de memoria. Lo que ahorita nosotros hemos identificado es cómo operamos y cómo razonamos y cómo aplicamos estos 5 axiomas referidos a la suma. Una vez que eso ha cumplido, ahora yo voy a ir con los 5 restantes, pero referido al producto de un elemento del conjunto por alguien externo. Y ese externo es el conjunto de los números reales. Recuerden que dentro del conjunto de los números reales están los naturales, enteros, racionales, irracionales, etcétera. Pero a su vez, fuera del conjunto de los números naturales están los números complejos. Ahora,
Bueno, si estuviéramos, digamos, en la carrera de ciencias puras, este conjunto se volvería los números complejos. Como estamos en una formación para ingeniería y de acuerdo a nuestros contenidos mínimos, este conjunto para este curso de segundo semestre siempre va a ser un conjunto referido a los números reales. No vamos a salir por fuera a los números complejos. Entonces, mis constantes que voy a utilizar siempre van a ser reales. Esa es una primera condición. A no ser que el problema les indique lo contrario en su enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué dice la clausura para el producto? Dice, si yo agarro un vector de ese conjunto que estoy analizando, un vector X, y si lo multiplico por una constante, pero esa constante está por fuera del conjunto, ¿no? Le multiplico. El vector resultante tiene que estar dentro de este conjunto B. Ahí se cumple la clausura o el cierre para el producto. Ese es el razonamiento que tengo que tener. O sea, cuando yo cumplo la cerradura para el producto por un escalar, cuando estoy analizando espacios vectoriales, cuando agarro cualquiera de sus elementos de este conjunto y lo multiplico por ese externo, porque eso dice esta notación cuaternaria, o sea, de este cuaterno, ¿no? Puede estar con un circulito acá, con un circulito, pero dice que nosotros tenemos que multiplicar por los reales, las constantes reales. Eso dice, ¿no? La notación. Nosotros, ese resultado parcial que obtengamos tiene que seguir dentro del conjunto de análisis, tiene que mantener su esencia. Un ejemplo burdo para que ustedes puedan entender. ¿Qué sé yo? Si esta mi cestita, si este mi conjunto B es el conjunto de pantalones jeans, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si yo agarro un jeans, ¿no? No neutro, de color neutro, y lo meto a la tintorería, ¿no? Va a salir una polera. Si eso pasara, no cumpliría la clausura para el producto. Pero ustedes saben que no, solamente va a salir un nuevo pantalón jeans, pero de diferente color. Y sigue siendo pantalón jeans. Entonces, la mejor forma de entender estos conceptos es imaginando nuestro cerebro, razonamiento lógico, lo que les había dicho, ¿correcto? Entonces, de esa forma yo interpreto la cláusula para el producto. Y una vez que ustedes garantizan este cumplimiento, estas otras 4 axiomas referidos al producto se van a cumplir por inercia. Si esta no se cumpliera, entonces esta puede que sí, esta puede que no, o puede alguna que no, o alguna que sí, ya no sabemos. Tendríamos que demostrar cada uno de los casos para ver si cumple o no cumple. Pero si la clausura cumple, todas estas van a cumplir por inercia. Y el consejo es el mismo. ¿Qué debo recordar? Nombre y condición. Nombre y condición. ¿Por qué eso? Porque no siempre van a ser vectores, ¿no ve? Ya les he dicho, puede ser funciones, matrices simétricas, matrices antisimétricas, etcétera, lo que la matemática permita. Miren, para este ejemplo de la clausura, hasta he utilizado el tema productivo, pantalones jeans, he utilizado el tema, en este caso anterior, productivo, qué sé yo, el conjunto de frutas, y se puede hacer mucha aplicación. Y el hecho de encontrar un conjunto que tenga la cualidad de ser espacios vectoriales tiene pues sus salvedades. ¿Por qué? Porque dentro de ese espacio vectorial muchas cosas son permitidas en función a estos axiomas que han cumplido para ser denominado espacio vectorial. Es más, avanzando un pasito adelante, todas las ecuaciones diferenciales deberían tener este tipo de rango, ¿no? De ser o pertenecer a un espacio vectorial como tal. Antaño, las ecuaciones diferenciales, las que conocemos hoy por hoy, siempre se estudiaban paralelamente con estos conceptos de espacios vectoriales. Obviamente el grado de dificultad era mayor porque aquí siempre que entra un problema de espacios vectoriales, los estudiantes, no sé si por lo que es largo o porque no pueden analizar y forzan, digamos, la demostración, bueno, cometen errores y este ejercicio sacan una calificación negativa, ¿no? Entonces, imagínense si lo aumento a ese grado de dificultad, las ecuaciones diferenciales más servidos, ¿no? Entonces, pero esa es la forma correcta y adecuada de estudiar esta ciencia, ¿no? Lo que se ha hecho ahora es facilitar de alguna forma y obviamente ya dejan de lado en algunos casos este concepto, pero ya les digo, este concepto se aplica a muchos parámetros, ¿no? El hecho de que un conjunto sea espacio vectorial. Por lo tanto,
Si yo he logrado comprobar el cumplimiento de la clausura para el producto, debo poder comprobar la asociatividad para el producto, pero la asociatividad del producto de las constantes, no de los elementos de este conjunto, ¿no? Recuerden que ahora estoy relacionando con un externo. Por eso, si yo multiplico el vector por una constante alfa y ese producto parcial lo multiplico por otra constante beta, va a ser igual a multiplicar el producto de las constantes beta por alfa por el vector X de este conjunto. Eso está diciendo la asociatividad. Luego tendría la primera propiedad distributiva referida a la suma de escalares, o sea, yo hago una suma parcial de constantes y multiplico por un vector de B y esta suma tiene que ser capaz de distribuir, ¿no? Este X tanto a alfa como a beta. Si eso se cumple, cumple la primera propiedad distributiva. La segunda propiedad distributiva es referida a la suma de vectores, o sea, al revés. Yo sumo dos vectores de este conjunto y a ese resultado parcial le multiplico por una constante de afuera del conjunto y esto tiene que ser capaz de distribuirse, ¿no? Este alfa tanto a X como a Y. Si eso se cumple, entonces se está cumpliendo la segunda propiedad distributiva. Y por último, demostramos la existencia del neutro en el producto. Y ustedes saben, el producto, el neutro en el producto por los reales es el 1, pues, ¿no? Pero hay que demostrar para el contexto, para ese conjunto como tal. Entonces digo, alfa veces por un vector que está en este conjunto y me da el mismo vector, quiere decir que ese alfa era igual a 1, lo que ya más o menos intuía, ¿correcto? Entonces, esas son las 10 propiedades que debo aprender de memoria y obviamente ahí tenemos que las 5 primeras logran garantizar que el conjunto cumple con una ley de composición interna. Esto ligado a sus conceptos de grupos, subgrupos, grupo abeliano, etcétera. Ustedes han avanzado eso en Mate 100 y tienen ese concepto preliminar. Y estas 6 propiedades referidas al producto hacen que el conjunto cumpla con las condiciones de una ley de composición externa. Externa, ¿por qué? Porque utilizo el conjunto y relaciono con alguien externo a él, ¿correcto? Y en este caso, es una ley de composición interna, ¿por qué? Porque relaciono el conjunto y todas las operaciones que haga se quedan dentro de él. ¿Cuándo no es una ley de composición externa? Cuando utilizo un elemento del conjunto, relaciono con este externo, que es el conjunto de los números reales, y el resultado me sale por fuera, ¿no? Es como si yo, por ejemplo, agarrara el pantalón jeans y meto a la tintorería y me sale una gorra. Ya se ha salido fuera, no está dentro del conjunto. No tiene la misma esencia. ¿Estamos? Entonces, en ese caso no cumpliría. Y suficiente con que no cumpla uno, yo tengo que decir que no es una ley de composición externa, ¿no? Ahora, si la pregunta en el examen me dicen analizar si es un espacio vectorial, estoy obligado a demostrar los 10 axiomas. Ya sea que cumpla o no cumpla, pero debo demostrar los 10. Por eso este tipo de preguntas son extensas, ¿no? O sea, son largas, como se dice. Y si yo, por ejemplo, empiezo a resolver el examen con este ejercicio, habría la probabilidad de que no logre terminar todo el examen, ¿no? Porque este me va a demorar mucho tiempo. Por eso siente los otros y al ultimito cierro con este, ¿no? A no ser que en mi examen esté totalmente en desventaja y no haya estudiado y lo único que sepa sea este ejercicio. Entonces empezaría por el más largo, ¿no? Pero es una estrategia no aplicada adecuadamente, ¿sí? Eso es lo que sucede. Entonces, si digamos alguno no va a cumplir, entonces hay que decir, este conjunto no es espacio vectorial porque no cumple la tercera, la existencia o la primera propiedad distributiva, etcétera, no cumple. O si cumple las 10, va a decir, entonces cumple las 10, por lo tanto es un espacio vectorial. Y miren, con referencia al resumen de estos dos, por eso le he puesto asterisco a la primera y a la sexta, nosotros podemos definir el concepto de subespacio vectorial. ¿Qué es un subespacio vectorial? Obviamente es un subconjunto, ¿no? Si aquí tenía un conjunto B, yo puedo decir ahora que tengo un subconjunto ligado a la teoría de conjuntos, ¿no? En ese caso, cuando un conjunto que yo esté analizando cumple solo estos dos, porque para que sea subespacio vectorial yo solo necesito demostrar estos dos nada más.
¿sí? Entonces, si cumple la clausura para la suma y si cumple la clausura para el producto, ese conjunto es considerado un subespacio vectorial. Miren, esto sería como un resumen de lo que es un espacio vectorial. Entonces, si la pregunta es, o te preguntan o te dicen demostrar si es un subespacio vectorial, entonces del espacio vectorial solo tú agarras la primera y la sexta. Pero si la pregunta es espacio vectorial, tú tienes la obligación de demostrar los 10 axiomas. Así de simple es el razonamiento matemático. Ahora, aquí tenemos un as bajo la manga. Esto ya es un truquito, como se diría. O sea, algo que viene inmerso en la teoría. Si yo, por ejemplo, estoy analizando espacio vectorial y hago cumplir la primera y la sexta, ¿qué les he dicho hoy día? Que si cumple esta, estas otras, por inercia va a cumplir. Estas otras, por inercia va a cumplir. Entonces, más o menos sería como un comodín, el demostrar esta, y si se demuestra, bueno, ya sé que va a ser un espacio vectorial. Entonces, continuaría con la demostración de las restantes. Eso sería un truquito. Algún auxiliar dice, no, demuestren nomás si estas dos y con estas garantizan que es espacio vectorial. Claro, seguro que sí. La teoría les va a dar la razón, pero ustedes estarían adicionalmente, si me respondieran así el examen, adicionalmente en la obligación de demostrar que todo subespacio vectorial es también espacio vectorial. Y ahí me meto en otra cosa ya no tan grata, ¿no? O sea, por lo menos aquí aprendiendo los 10 axiomas, el resultado es más sencillo, pero la teoría nosotros agarrando, y si vamos a la carrera de matemáticas y si vemos cualquier texto abstracto como el Armando Rojo, álgebra 2, vamos a lograr demostrar que un subespacio vectorial siempre es un espacio vectorial. Claro, eso ligado a la teoría de conjuntos, ¿no? Un conjunto por lo menos siempre tiene dos subconjuntos, ¿no? El mismo conjunto y el vacío, ¿no ve? Entonces, si es el mismo conjunto, por ende, un subespacio vectorial es un espacio vectorial. Entonces, miren, con estas definiciones hemos atacado dos subtítulos grandes. O sea, en una clase hemos avanzado ya bastante páginas de nuestro texto, y para que esta situación quede clara, vamos a resolver en este caso un ejemplito, ¿ya? No sé, pero si antes hasta aquí alguien tiene alguna consulta. ¿Han logrado entender bien, compañeros? Inicio una pregunta. LCI y LCE, ¿qué significan? Ley de composición interna y ley de composición externa, ligado a tu grupo abeliano, ¿te acuerdas? En álgebra 1. Sí, sí, muchas gracias, Inge. ¿Alguien alguna otra duda más? Hablen o callen para siempre. Estoy atento a sus dudas, compañeros. ¿Se ha entendido bien? Sí, ya se entendió. Muchas gracias, Silvia. Entonces, hagamos el ejemplito de rigor, ¿no? Y me doy este ejemplo. Miren, 1. Analizar si las funciones de la forma k sub 1 más k sub 2 n de x, donde k sub 1 y k sub 2 pertenecen a los números reales, constituyen o no un espacio vectorial. Es el enunciado. Recuerden, en teoría de conjuntos, me pueden dar el conjunto en forma extensiva o en forma comprensiva, o como en este caso, como teoría, no conozco a los elementos, solamente tengo su formato, cómo va a ser. ¿A ver? Entonces, cuando yo tenga eso, bueno, pues yo me genero los elementos, ¿no? Como estoy hablando de funciones, entonces le doy un f de x, k sub 1 más k sub 2 en de x. Aquí yo debo garantizar que estas constantes pertenecen a los números reales. Y voy a empezar a demostrar la clausura para la suma. Pero para sumar es una operación que necesita dos interventores, ¿no ve? Dos elementos. No es una operación unitaria. Necesito alguien con quien operar. Por eso, recordando ese ejemplo de la cestita, no puedo generarme en esa misma cestita de naranjas, no le puedo poner pues un plátano, ¿no ve? Entonces tengo que ponerme otra naranjita igual. Por eso me doy otra función g de x que tenga la misma esencia, la misma forma, el mismo formato.
K sub 3 más K sub 4 sen de X. Miren, tiene el mismo. Y obviamente garantizo que K sub 3 y K sub 4 pertenecen también a los números reales. Como sé que va a haber una tercera, va a haber la necesidad de una tercera función, me genero una función h de x que va a ser K sub 5 más K sub 6 sen de X. Y todas estas tienen el mismo formato. Entonces, estamos en el mismo conjunto. Una vez que hacemos ese análisis, ahora demuestro la clausura para la suma. Pues les decía, recuerden el nombre y la condición, porque no siempre van a ser vectores, les dije, ¿no ven? Entonces, clausura para la suma. Ahora estoy analizando funciones, les digo. F de x más g de x tiene que seguir en el mismo espacio vectorial. Hacemos eso, ¿no? ¿Qué es f de x? Toda esta expresión. ¿Qué es g de x? Toda esta otra expresión, ¿no? Desagrupamos, ¿sí? Y tendríamos esta situación y agrupamos según nuestra conveniencia, o sea, las constantes con las constantes por un lado y en estas otras factorizamos lo que está común, o sea, en este caso el sen de x. Y tendríamos K sub 2 más K sub 4 sen de x, ¿no? Y mi pregunta aquí, la suma de dos números reales, porque esas constantes son números reales, ¿no ven? La suma de dos números reales, ¿qué me va a dar? Un número real, ¿no ven? ¿Sí? A ese le pongo un K sub A y a este otro le pongo un K sub B, porque estos también son reales. Y me pregunto, ¿tiene la misma forma? ¿El mismo formato? ¿No se ha salido fuera? O sea, la naranjita no se ha vuelto en sandía, me pregunto, ¿no ve? ¿Tiene el mismo formato? Sí, tiene el mismo formato. Por lo tanto, garantizado que esta primera axioma cumple. Así se demuestra, ¿sí? Entonces, fíjense, la lógica es encontrar los elementos, o sea, identificar al conjunto. Me lo pueden dar en forma teórica o me lo pueden dar en forma comprensiva. O si quieren ayudarme más, ya me lo dan en forma extensiva, mucho más fácil, ¿no? Pero si no, yo debo, primer análisis, mi primera forma de razonar es identificar los elementos que yo necesito demostrar. Si tiene comprensiva en condiciones, por ahí en algún momento hasta tengo que resolver un sistema de ecuaciones para hallar las condiciones y dar el formato que tiene los elementos del conjunto que yo voy a analizar. Esa es la forma de razonar. ¿Estamos de acuerdo? Una vez que he hecho eso, ya, pues luego sé que como esto cumple, lo demás por inercia, ¿no? La conmutatividad para la suma, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Nombre, conmutatividad para la suma, f de x más g de x tiene que ser igual a g de x más f de x. Todo en términos de función, nombre y condición. Esta parte ya está demostrado, porque aquí ya he llegado hasta esta parte. Por eso, directamente hasta ahí salto. Una vez que está así, desagrupo nuevamente y ahora ordeno de acuerdo a mi conveniencia. O sea, K sub 3 lo pongo adelante y K sub 4 por 100 lo pongo adelante. Y eso lo agrupo. Hago lo mismo con K sub 1 y K sub 2 en dx. ¿Y qué es esto? Es g de x. ¿Y qué es esto? F de x. Por lo tanto, puedo decir que esta condición también cumple. ¿Ven? Es por inercia ya, ¿no? Luego, la asociatividad para la suma o en la suma. Necesito tres actores ahí, ¿no? Nombre y condición. Que la suma de un primero más un segundo, ese resultado parcial sumado a un tercero, sea igual a la suma de un primero más la suma parcial de un segundo más un tercero. Eso decía la condición. Pues hay que aprender eso de memoria, ¿correcto? Entonces partimos de este lado. Puedo partir de cualquier lado. Recuerden, las demostraciones siempre van. O voy de este lado y llego aquí, o voy de este lado y llego allá. ¿No ven? No los dos a la vez. Eso hay que tener mucho cuidado. Cuidado que se estén inventando nuevos teoremas, ¿no ve? Esta parte ya la conozco, porque he desarrollado aquí, en la clausura para la suma. Ya está desarrollado hasta ahí. Entonces, voy a partir desde ese punto nada más. ¿No ven? Más h de x, que sería K5 más K6 sen de x. Desagrupando todo y ordenando nuevamente a mi conveniencia, o sea, llevando este K sub 1 y K sub 2 sen de x adelante, y estos otros, K sub 3, K sub 5, agrupando y sacándole factor común a K sub 2 y a K sub 4 y K sub 6 sen de x, tendría este arreglo, ¿correcto? Entonces, ¿qué es esto? Es f de x. ¿Y esta agrupación qué es? G de x más h de x. Entonces, he logrado el cumplimiento de este axioma. ¿Mire?
No es forzar las demostraciones, directamente basarse en todo lo que es válido, en todas las operaciones válidas, en todas esas propiedades que hacen las operaciones en los números reales, porque aquí las operaciones las hacemos con constantes que están en los números reales. Eso decía en este caso el enunciado, ¿no ve? Luego pasaría a la existencia del neutro. Les he dicho siempre primero el neutro antes que el inverso. Eso también recuerden. Entonces, puedo utilizar cualquier parte de esa igualdad, ¿no ve? Nombre y condición. F de X más un E de X. No conozco cómo será el formato de su neutro, ¿no ve? Entonces, tiene que ser igual a la original. Entonces, ¿qué es F de X? K sub 1 más K sub 2 en de X. Esta función neutra no la conozco, por eso la anoto como está. Y dice que es igual a K sub 1 más K sub 2 en de X. Despejamos lo que yo quiero conocer. Entonces, esto va al otro lado con signo negativo y lo puedo agrupar y me daría K sub 1 menos K sub 1. O sea, con constante se hacen operaciones para simplificar. Como son términos semejantes, entonces puedo hacer aquello. Y este otro lado, ¿no? K sub 2 menos K sub 2 sen de X. ¿Y eso qué me da? Un real menos el mismo real va a dar 0, ¿no? Y el 0 sí es neutro y pertenece al conjunto de los números reales. Entonces, la función neutro para este conjunto, bueno, a la final este es un 0, ¿no ve? Pero tiene que tener un formato. Les he dicho, el formato de partida era este. Y miren, cumple, ¿no? Por lo tanto, he demostrado su existencia del neutro como tal. Pensando de la misma forma con el inverso aditivo, yo puedo decir lo siguiente, que un f de x más un f', recuerden que este f' no es en sentido de la derivada, ¿no ve? Sino es solo darle una notación diferente, ¿no ve? Tiene que ser igual a este elemento neutro que he conseguido demostrar en el anterior procedimiento. Entonces, ponemos el valor de f de x, no conozco el f' de x, que ahora recién lo voy a conocer, y es igual a 0 más 0 sen de x. Haciendo el despeje similar como en el anterior procedimiento, yo me doy cuenta que la función inversa para este caso había sido ligada a los inversos de las constantes de los números reales, y esto sigue entre el conjunto de los números reales. ¿Tiene el mismo formato? Sí, una constante cualquiera más otra constante multiplicada por la función seno. Entonces he logrado también demostrar la existencia del inverso. Y miren, de esa forma he demostrado los 5 axiomas referidos a la suma de elementos de este conjunto. ¿Sí? Hasta ahí todo lo que hemos dicho se ha cumplido. Bien, vamos ahora a hacer la demostración, todo con referencia al producto. En este caso, básicamente, a la clausura para el producto. O sea, debo recordar nombre y condición. La clausura para el producto, ¿qué me dice? Que alfa veces, y este alfa es real, ¿no ve? Por f de x tiene que estar siguiendo el mismo conjunto B. Probemos aquello. Alfa por la función de x, alfa por esta función. ¿Cómo entra una constante a una expresión algébrica? Multiplicando a cada uno de sus elementos, o sea, alfa por k sub 1 y alfa por k sub 2. Y aquí surge la pregunta. Alfa es real, pero en el enunciado me decían que k sub 1 y k sub 2 también son reales. Entonces, un real por otro real, ¿qué les da? Otro real, por eso le pongo un k sub c. Este es real por este otro real, un k sub d y multiplico por sen de x. Mi pregunta, ¿este elemento que he logrado tiene la misma esencia de los elementos de partida? Sí, ¿no ve? Tiene el mismo formato. O sea, la cestita de pantalones jeans. Agarro un pantalón jeans, lo meto a la tintorería, ¿sale una polera? No, ¿no ves? Sigue siendo pantalón jeans de otro color y ha cumplido este formato. Entonces queda garantizado en este caso el cumplimiento de esta condición. Por eso cumple la clausura para el producto. Y yo ya sé más o menos, ¿no? Ya el comodín que les he dicho. Si cumplía la clausura para el producto, las demás van a cumplir por inercia. Es más, ya es como una respuesta cantada, como se diría, ¿no? Sé que va a ser un espacio vectorial. Entonces, vamos analizando la asociatividad en el producto. Nombre y condición. Beta veces por alfa f de x tiene que ser a beta por alfa multiplicado por f de x. Entonces, digo, beta veces alfa f de x, pero esto yo ya he demostrado acá, en este procedimiento ya está. Copio desde ese lugar nomás. ¿Cómo introduzco una constante
a la suma de estos términos de esta expresión, multiplicando a cada uno de sus términos. Hacemos ese producto y nos damos cuenta que aquí hay para aplicar el criterio de factor común, factorización, ¿no? Factorizamos beta por alfa y ponemos lo que quede y estaríamos demostrando esta igualdad, ¿correcto? Luego tendría que demostrar la primera propiedad distributiva referida a la suma de escalares. Entonces, ¿cómo hacemos esta demostración? ¿No? Alfa más beta es la suma de escalares por f de x. Tiene que ser capaz de distribuirse alfa por f de x y beta por f de x, ¿no? Entonces, alfa más f de x, ponemos el valor, su reemplazo, multiplicamos. Recuerden que esto es a la final una constante, real más real es otro real. Este es real por k sub 1 y este es real por k sub 2 en de x. Una vez que estamos en esta posición, distribuimos, ¿no ve? El producto de un real respecto a la suma de reales. Este por alfa y este por beta. Tenemos esta condición. Hacemos lo mismo con este otro. Tenemos esta conclusión. Y ahora agrupamos de acuerdo a nuestra conveniencia. O sea, todo lo que está en alfa, agrupamos de esta manera. Y todo lo que está en beta, agrupamos de esta otra manera. Y ahí criterio, ¿no? De factorización. ¿Qué es común? Alfa. Puedo sacar por fuera. ¿Y qué es común aquí? Beta. Puedo sacar por fuera. ¿Y qué es esto? Alfa por f de x. ¿Y esto qué es? Beta por f de x. Y he logrado demostrar la primera propiedad distributiva referida a la suma de escalares. Razonando de la misma forma, vamos a demostrar ahora la novena propiedad que dice que es la segunda propiedad distributiva referida a la suma de funciones, ¿no? Entonces, tengo alfa veces más la suma de estas funciones, tiene que distribuirse este alfa tanto para x como para g de x, ¿no ven? Entonces, si hacemos cumplir estas condiciones, recuerden que nosotros esta suma ya la conocíamos, ¿no ven? ¿Sí? Entonces, ponemos desde ese punto y multiplicamos esta constante por cada uno de estos elementos, distribuimos el producto de un real respecto a la suma, ¿no? También aquí pasa lo mismo. Aplicamos en este caso un ordenamiento diferente, esto y esto lo agrupamos en esta parte, y esto en esta segunda parte. Aplicamos el criterio de factorización, tenemos aquí alfa por f de x y en este otro caso alfa por g de x, lo cual ha demostrado la segunda propiedad distributiva referida a la suma de funciones, ¿no? En este caso. Y por último, tengo que demostrar la existencia del neutro. Ya sé que ese neutro va a ser un alfa igual a 1, pero ¿cómo lo hago? De esta manera, ¿no? Alfa veces f de x tiene que ser igual a f de x. Reemplazamos el valor. Esta parte ya la hemos demostrado en la sexta propiedad. Por eso partimos de ahí. Y dice que tiene que ser igual a k sub 1 más k sub 2 en dx. ¿Cuándo esta igualdad se ha de cumplir? Cuando estos términos semejantes sean iguales o cuando en este caso esta parte sea igual a esta. Dos condiciones que me van a dar la misma primera conclusión. O sea, al igualar las constantes, como es este producto de real por real, esto puede pasar a dividir, eso sí está permitido, y algo dividido entre lo mismo siempre va a dar la unidad. Ya tengo el valor de alfa. O en este caso, ¿no? Podría, miren, como ya está multiplicado por la función seno, simplificar solamente, ¿y qué quedaría? Alfa igual a 1. Por los dos lados siempre llegan a lo mismo. Por lo tanto, el neutro había sido 1 por f de x igual a la misma función. Entonces he logrado cumplir con la existencia del neutro en el producto. Como ha cumplido los 10 axiomas, entonces ahora ya estoy en la madurez de poder responder mi pregunta. Las funciones que tienen este formato conforman un espacio vectorial. Y ahí habría concluido el ejercicio, ¿no? Entonces, de eso se trata, mis estimados estudiantes. Por eso es que estos ejemplos, si es que entrar, ustedes se han portado mal y su profesor les preguntara en el examen espacios vectoriales, ya tienen que saber que algo han hecho mal, ¿no? Han estado muy proactivos, pero en el sentido negativo, ¿no? Para preguntar en un mismo ejercicio, si bien son facilitas las demostraciones, pero es largo. Clásico de exámenes de auxiliatura de docencia, ¿no? A un auxiliar hay que enseñarle a razonar rapidito y tiene que responder rapidito, ¿no? Este tipo de preguntas muchas veces entran en exámenes de auxiliatura. Por lo largo, no es difícil,
es largo, pero tener la estrategia clara de cómo tienen que hacer las demostraciones. ¿Está bien? No sé si alguien tiene alguna consulta al respecto. Lo que sí tienen que concluir es que ahora necesito, ¿qué cosa? Aprender que para que algo sea espacio vectorial de memoria, condición, o sea, el nombre y su condición de los 10 axiomas. Si no cumpliera la clausura, ya esto ya es incierto. Unas van a cumplir, otras no. Unas sí, otras no. Pero si cumpliera la clausura, por inercia todo se cumple. Y ya les he demostrado en este ejemplo. ¿Está bien, compañeros? ¿Se entendió? ¿Alguien tiene alguna consulta? Sí, ingeniero, se entendió. Gracias. Vamos entonces a un segundo ejemplo. Ahora vamos a demostrar otro ejemplo, pero en este ya ligado a subespacios vectoriales. No podemos hacer muchos, pero eso les dejo a ustedes para que vayan practicando con su auxiliar de docencia el día de mañana, ¿no? Entonces, por ejemplo, me dicen ahora analizar si el conjunto S, ¿bien?, que es de pares ordenados y pertenecen al plano, donde se cumple que esta segunda componente es siempre positiva o cero. Eso está diciendo, ¿no? ¿Constituye o no un subespacio vectorial? Ah, más facilito, ¿no? Entonces, siempre que se pueda graficar, yo lo hago. Si no se puede, entonces solo analizamos en forma algébrica. Pero aquí, ¿qué me está diciendo? Mi conjunto es esta coma por todos los pares, o sea, los puntos que están por encima del eje X. No puede haber componentes con y negativos. Eso les está diciendo el ejercicio. ¿No ve? Entonces, ¿cómo encuentro estos elementos? Dos vectores. Recuerden que la suma siempre es para dos. ¿No ve? Me voy el vector A y me doy el vector B, pero con la condicionante. En el primero, la segunda componente tiene que ser 0 o valor positivo. En el vector B, su segunda componente tiene que ser 0 o valor positivo. Si esto garantizo, estoy dentro de este conjunto. ¿Está bien? Una vez que hacemos eso, sumamos estos dos elementos. Lo que les decía, ¿no? El tema vectorial es en el tema analítico, no tanto así en el tema gráfico, ¿no ve? Como lo hacemos en física, esa es la diferencia, ¿sí? Pero nosotros sumamos, ¿cómo sumamos vectores? Componente a componente, ¿no? ¿Y qué valores asumen sus componentes? Son números reales, ¿no? De un vector si está en el plano. Real más real, un tercer real. Real más real, un cuarto real. La pregunta en esta segunda parte. ¿Dos valores positivos sumados me puede dar un valor negativo? Jamás. Si yo sumo 0 y 0, va a seguir siendo 0. Por lo tanto, esta segunda constante sigue siendo mayor o igual que 0. Al tener el mismo formato del vector de partida, esto cumple la clausura. Así de simple. Luego podría decir la clausura para el producto. Es ya un alfa que pertenece a los reales, o sea, fuera de este conjunto. Por uno de los vectores de este conjunto debe dar un vector que esté ahí dentro, ¿no? Entonces, cuando haga alfa por A, tendría alfa por dos componentes, multiplico a cada uno de ellos, y este segundo es el análisis, ¿no? Recuerden, alfa es número real, puede ser todo el conjunto, ¿no ve? Y al ser número real puede asumir tres posiciones. Puede ser negativo, puede ser cero y puede ser positivo, porque por eso está conformado el conjunto de los números reales. Entonces, si fuera negativo, alfa por la segunda común sería negativo. Como tiene que entrar todos los reales, entonces por esta primera condición, esta segunda propiedad no cumple. Por lo tanto, digo que no es un espacio vectorial. ¿Estamos de acuerdo? Ya, por las segundas, por el 0 y por el positivo, sí, ¿no? Sería un subespacio. Pero como tiene que ser para todo el conjunto de los números reales, ya que alfa pertenece a ese conjunto, por este primer análisis o por este primer análisis, yo concluyo que este conjunto no es un subespacio vectorial. Entonces hay que tener mucho cuidado en ese aspecto. Por ejemplo, en el ejemplo que hicimos acá, ¿no? ¿Qué tal si en el enunciado yo les ponía K1 y K2 pertenecen a los números naturales? Les ponía. Eso nomás le cambia al ejercicio. Miren, si le pongo naturales, todo lo que es clausura para la suma va a cumplir, pero la clausura para el producto ya no. Porque este alfa, el externo, la ley de composición externa, es real. Y el real se lo come pues, al natural. Porque real por natural, ¿qué va a dar?
Real. ¿Quién es más grande? Real. Entonces estas constantes ya serían reales. Y no tendría el formato del conjunto de partida si esto fueran naturales. Ahí, este mismo ejercicio ya no sería espacio vectorial. Por eso es abstracto el análisis, si se han dado cuenta, ¿no? O sea, hay que entender bien el enunciado, en qué conjunto están. Miren, con solo cambiarle esto o ponerle números enteros, esto ya deja de ser espacio vectorial, porque la clausura para el producto no va a cumplir. Entonces tienen que analizar de esa manera, ¿no? Y en este ejercicio, bueno, algo sencillito, hemos logrado demostrar que algo no es subespacio vectorial, ¿no? Cualquiera diría, fácil, ya listo, sí, subespacio, pero hay que analizar los valores que asuma alfa. Alfa pertenece a los reales. Y como hay valores negativos reales, ahí no cumple la condición, por lo tanto no es un subespacio vectorial. El día de mañana, yo por favor les solicito que a su auxiliar le pidan que él demuestre qué pasa cuando me piden demostrar si algo es subespacio vectorial, cuando hay intersección, cuando hay unión, cuando hay una suma o cuando hay una suma especial. ¿Sí? Este tipo de problemas ustedes lo pueden encontrar en el texto de Armando Rojo, Álgebra 2, que es mucho más abstracto, ¿no? Para aquel que esté deseando ser auxiliar en la materia, estudie esta parte en ese texto. Pero su auxiliar estimo que les va a ilustrar con estos ejercicios más. Y bueno, habríamos concluido todo ese avance grande de demostraciones para ingresar el lunes a combinaciones lineales. Entonces, mis estimados estudiantes, nos estaríamos viendo el día lunes para continuar con el subtítulo Combinación Lineal, a no ser que ese día, por lo menos los primeros 10 o 20 minutos, nos dediquemos a hacer los reclamos por las notas que han obtenido en el primer parcial. Pero no debemos perder el contexto. Recuerden que tenemos tiempos límites, estamos controlados en tiempo para que lleguemos holgadamente al segundo parcial, que esa es ahora la siguiente meta, ¿no? Entonces, mis estimados estudiantes, aquí ustedes practiquen espacios vectoriales y subespacios. Ya les he demostrado cómo se hacen las demostraciones y nos veríamos el día lunes. Que tengan buen día, jóvenes. Hasta lunes. Buen día.